Vamos a copiar el ejercicio. El ejercicio en donde más errores vi fue el que decía menos 3 por menos 8 dividido 4 por menos 4 dividido corchete menos 1 por 1. ¿Sí? Ese fue, a pesar de ser uno de los ejercicios más cortos, fue uno de los ejercicios donde más inconvenientes tuvieron. ¿Por qué? Porque esto es lo que se denomina una sucesión de multiplicaciones y divisiones. ¿Por qué? Porque tengo una multiplicación y una división seguida una al lado de la otra. Fíjense que yo ahí no tengo términos, tengo todo corrido y tengo solamente multiplicaciones y divisiones. O sea, si yo quisiera separar en términos esto, no puedo, hay un único término, ¿sí? Esperen que le dé ingreso a Tomás. Ahí está. Entonces, ¿qué particularidad tiene eso? Si fueran solamente multiplicaciones, yo puedo asociar como yo quiera, porque la multiplicación es conmutativa. ¿Qué significa que sea conmutativa? ¿Alguien tiene idea que significa que sea conmutativa? El orden de los factores no altera el producto. Bien, que el orden de los factores no altera el producto. Y la multiplicación es asociativa. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo una multiplicación que tiene, por ejemplo, 3 factores, yo los puedo agrupar como yo quiera, ¿sí? Entonces la conmutatividad, por ejemplo, me dice que 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Y la asociativa me dice que si yo tengo 2 por 3 por 5, puedo hacer 2 por 3, 6, por 5, 30, o bien puedo hacer 2 por 3 por 5, que me queda 2 por 15, que también es 30. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa con la división? ¿La división es conmutativa? No. No, la división no. ¿Y es asociativa? No. 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 ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer 6 dividido 2 que 2 dividido 6. De hecho, 2 dividido 6 me va a dar una fracción. Y tampoco es asociativa, porque si yo hago 6 dividido 2 dividido 3, a esto no lo podría resolver porque yo no puedo hacer la división de 2 entre 3. ¿Está bien? Entonces, esto, el hecho de que la división no sea ni conmutativa ni asociativa, genera un orden de resolución. Y cuando yo tengo ejercicios como el que está en el pizarrón, yo resuelvo sí o sí de izquierda a derecha como aparecen las operaciones, salvo que haya un paréntesis o un corchete que me agrupe ya de por sí operaciones. O sea que a este corchete yo sí lo tengo que resolver antes. Pero el orden en el resto del ejercicio sí o sí tiene que ser de izquierda a derecha, ¿sí? Y ahí vos, Marquito, cometiste un error porque resolviste desordenado, y ese resolver desordenado te genera un error de cálculo, ¿sí? ¿Qué tendríamos que haber hecho acá? Aquí, a esto sí lo resuelvo, yo digo menos 1 por 1 es menos 1. Al resto del ejercicio lo copio. ¿Está bien? Pero a partir de ahí, yo tengo que resolver de izquierda a derecha como vienen. Entonces, primero resuelvo esto, ¿sí? Y yo digo, menos 3 por menos 8 es más
24. Acá voy a agrupar de nuevo estos dos, y yo digo 24 dividido 4 es de 6. ¿Está bien? Sí. 6 por menos 4, menos 24. Y 24 dividido menos 1, más 24. ¿Qué hicieron algunos de ustedes? Que esto está bien resuelto, ¿sí? ¿Qué hicieron algunos de ustedes? Algunos de ustedes, que sí no fue Marcos, hicieron esto. Menos 3 por menos 8 más 24. Y después dijeron, bueno, agrupo el 4 con el menos 4. Entonces digo 4 por menos 4, menos 16. Y ahí dijeron, agarro la calculadora y hago la división de 24 dividido 16 porque no es exacto. Esto está mal. Así no se resuelve. ¿Está bien? Yo sí tengo que respetar en este tipo de ejercicios el orden de izquierda a derecha en el mismo orden, como si yo estuviera leyendo. Nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Bueno, así de izquierda a derecha es como yo resuelvo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Pudieron ver la autocorrección del trabajo práctico de oralidad? Las correcciones que yo les fui poniendo y esas cosas. Sí. ¿Alguna duda? ¿Alguien que no haya entendido su corrección? ¿Profe, dónde mandó las correcciones? Las mandé en el, digamos, los que mandaron el video por la asignación, mandé las correcciones por la misma asignación. Ahí donde está la corrección, ahí la mandé. No sé quién me preguntó. Hay algunos que no habían entregado por la asignación, y a los que no entregaron por la asignación, yo les vengo pidiendo de hace rato, que entreguen por la asignación por una cuestión de orden. Tengan en cuenta que yo tengo 400 alumnos, y si ustedes entregan los 400 en cualquier lado, a mí se me pasan las tareas, no las encuentro. ¿Sí? Entonces ahí está la misma asignación. Y los que no estaban presentados en forma correcta, les puse que por favor me la entreguen por ahí de nuevo. ¿Hay alguna otra duda de resolución de ejercicios combinados? ¿No? No. Bueno. ¿Cómo les fue con lo que tenían que entregar hoy día? No. Con las propiedades de la potencia. ¿Cuáles son las propiedades de potencia? Por si alguno tiene que completar algo. ¿Cuáles son las propiedades de potencia? Primero y principal tenemos por un lado lo que se llaman potencias especiales. ¿Alguien sabe cuáles son las potencias especiales? ¿No? ¿Están mudos hoy? ¿Alguien tiene idea cuáles son las potencias especiales? No. ¿No? Las potencias especiales son aquellas que están relacionadas con el 0 y con el 1. Las potencias especiales son esas potencias en donde, ya sea como exponente o como base, está involucrado el 1 o el 0. Entonces son las que me dicen que cuando yo al 1 lo elevo a cualquier número, me da por resultado siempre, ¿cuánto? 1, ¿verdad? Si yo tengo cualquier número elevado al exponente 1, me da por resultado el mismo número. Si yo al 0 lo elevo a cualquier número, me da por resultado 0, con la condición de que ese exponente no sea 0, o sea, de no tener 0 elevado a la 0. Y por último, si yo tengo cualquier número elevado a la 0, me da por resultado
1 siempre y cuando ese número o esa base no valga 0. A eso se les llama potencias especiales. ¿Por qué son especiales? Porque tienen involucrados los números, pero tienen resultados particulares porque están en juego el 0 y el 1. ¿Sí? Y por el otro lado están las propiedades propiamente dichas. ¿Alguien tiene idea cuáles son esas propiedades? Pueden desconectar el altavoz, hablar y volverlo a conectar si quieren. ¿Alguien tiene idea cuáles son las propiedades? Están mudos. Anita, ¿alguna idea de cuáles son las propiedades? Lucía. ¿Puede ser producto de potencias de igual base? Bien, esa es una. El producto de potencias de igual base. El producto de potencias de igual base no es otra cosa que una multiplicación, ¿no? Recuerden que decir producto, decir multiplicación son sinónimos. Entonces, una multiplicación ¿de qué? De dos potencias que tienen la misma base. O sea que yo tengo el mismo numerito como base y lo que cambian son los exponentes. ¿Y qué se hacía en ese caso? Se sumaban los exponentes. ¿Y qué más se hace? ¿Qué se hace con las bases? Se multiplican. Cambian, se multiplican, se dejan la misma. Se deja la misma. Se deja la misma. Ahí hay una cosa fundamental que ustedes tienen que tener presente y es decir la propiedad completa. Porque si yo me acuerdo solamente esto de que se suman los exponentes, que está bien, pero no me acuerdo qué se hace con las bases, es cuando después hago lío con los ejercicios. ¿Por qué? Porque empiezo a sumar las bases, a multiplicar las bases, a dividir las bases en lugar de dejarlas solas. Por eso es importante que ustedes digan que cuando hay un producto de potencias de igual base, ¿qué se hace? Se deja la misma base y se suman los exponentes. ¿Sí? ¿Qué otra propiedad hay? Es distributiva con respecto a la multiplicación. Bien, es distributiva con respecto a la multiplicación, o sea que si yo tengo una multiplicación elevada a una potencia, puedo elevar cada número por separado y el resultado se mantiene. Esta es la distributiva con la multiplicación. ¿Qué otra propiedad tenemos? Cociente de potencia de igual base. Bien, el cociente de potencias de igual base que es parecido a este. Es cuando yo tengo una división, que es el sinónimo de cociente, de potencias que tienen la misma base. ¿Qué se hace acá? Se resta el exponente. Bien, se restan los exponentes, ¿y con la base qué se hace? Se deja igual. Se deja la misma, bien. ¿Qué otra propiedad tenemos? ¿Es distributiva solo con la multiplicación? No, es distributiva con la división también. Bien, o sea que tenemos que si yo tengo una división elevada a una potencia, yo puedo distribuir y elevar cada número por separado y después dividir. O sea que también es distributiva con la división. Y si trabajamos con potencias de números naturales, hay una propiedad más que nos está faltando. ¿Cuál? ¿Potencia de otra potencia? Bien, la potencia de otra potencia.
Y la potencia de otra potencia dice que si yo tengo a elevado a la n y todo eso elevado a la m, ¿qué hago? Se multiplican los exponentes. Ajá, ¿y qué más? La base queda igual. Bien, la base queda igual. Esas eran las propiedades mínimas que tenía que tener el trabajo de ustedes, porque a ustedes les pedían las propiedades en relación a los números naturales. ¿Alguien encontró más propiedades? No. No. ¿Dónde han buscado en los libros? Sí. Bien. Sí. Sí. La potencia, para que ustedes sepan, tiene otras propiedades más, nada más que tienen que ver más con el tema de las fracciones, ¿sí? O sea, son propiedades que se usan cuando tenemos fracciones o cuando tenemos, o son propiedades que relacionan las raíces con la potencia. Como son propiedades, digamos, que se van a usar más adelante, nosotros les habíamos pedido nada más que un repaso en relación a lo que ustedes ya vieron en séptimo, que son las propiedades de los números, de las potencias de los números naturales, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre el trabajo que hicieron? ¿Cómo No. podríamos ejemplificar, por ejemplo, las propiedades? Si yo tengo, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, 2 a la cuarta por 2 a la 6 dividido 2 a la 8. ¿Qué podría hacer ahí? ¿O qué propiedades podría usar? Sin miedo, que si nos equivocamos se corrige. ¿Qué tengo acá? Una multiplicación. Bien, o sea que yo podría usar esta propiedad que me habla de la multiplicación. ¿Está bien? ¿Y esa propiedad qué me dice? Que yo dejo la misma base y sumo los exponentes. ¿Está bien? Eso me dice esa propiedad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. O sea que esto me va quedando 2 a la 10 sobre 2 a la 8. Este sobre, ¿qué representa? Una división. Bien, una división. O sea que estamos en esta propiedad que habla de la división. Y cuando yo hablo de la división, ¿qué tengo que hacer? Dejar la misma base y restar Bien. los exponentes. Dejar la misma base y restar los exponentes. Bien. ¿Sí? Entonces, todo el cálculo a mí me quedaría 2 a la 2, ¿estamos de acuerdo? Que es 4. Fíjense que cuando uno trabaja con propiedades y sabe las propiedades, trabaja con números chiquititos. ¿Qué hubiera pasado si yo no sé las propiedades? Si yo no sé las propiedades, tendría que haber dicho 2 a la cuarta por 2 a la sexta sobre 2 a la 8. 2 a la cuarta, 16. 2 a la sexta, 64. 2 a la 8, 256. 16 por 64, ¿cuánto me da? Mucho, ¿no? Sí. 16 por 64 da por resultado 1024. Entonces ahí yo ya tendría que haber hecho un cálculo que por ahí, si estoy nervioso, puedo cometer un error y hacer mal la cuenta. Y después tendría que dividir por 3 cifras. ¿Sí? Y fíjense que nosotros estamos trabajando con un numerito que es base 2 nada más. Y sin embargo, llegamos a números del orden del 1000, del 200, ¿sí? Entonces imagínense si en lugar de tener una base 2, yo les hubiera puesto una base 7.
y hubieran tenido 7 a la 4 por 7 a la 6 sobre 7 a la 8. Los números hubieran sido muy grandes, ¿verdad? Y al ser grande cometemos o corremos el riesgo de cometer más errores. Por eso es que se recomienda que esto no se haga, no es que no se puede hacer, se recomienda no hacerlo y se recomienda trabajar con propiedades que nos permiten trabajar con números más chiquitos, ¿sí? Para eso es que normalmente nosotros tratamos de trabajar con las propiedades, para simplificar los ejercicios y trabajar de manera más corta. ¿Para qué otra cosa me sirve una propiedad? ¿Ideas? Si ustedes han hojeado, los que tienen el libro, si ustedes han hojeado, hay ejercicios que no trabajan con números, hay ejercicios que trabajan directamente con letras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿de qué me podría haber servido trabajar con propiedades? Si yo, por ejemplo, les doy r a la n, perdón, r al cuadrado, todo eso al cubo, por r a la 6, dividido r a la 10. ¿Cómo resuelvo eso si no conozco el valor de r? No podría, ¿verdad? Entonces, las propiedades me van a permitir simplificar o achicar esa expresión. ¿Por qué? Porque yo podría pensar, ¿qué tengo acá? ¿Qué es eso? Sin miedo. ¿Qué propiedad puedo aplicar ahí? Una potencia de otra potencia. Perfecto, una potencia de otra potencia. Y la propiedad me decía que haga ¿qué? Que deje la misma base y multiplique los exponentes. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el ejercicio ya se redujo a decir r a la 6 por r a la 6 dividido r a la 10. ¿Está bien? ¿Y ahora qué tengo acá? Una multiplicación. Por lo tanto, ¿qué propiedad podría usar? Producto De potencias de igual base. de potencias de igual base. Y esa propiedad que me decía, dejo la misma base, ¿y qué hago con los exponentes? Los Lo sumo. sumo. Los Lo sumo. sumo. Bien. Y me va a quedar r a la 12 dividido r a la 10. Y finalmente, ¿qué tengo acá? Una división. ¿Qué propiedad podría usar? Cociente de potencias de Cociente de igual igual base. Me inclino por la que habló más fuerte, que no sé quién fue. Potencia de otra potencia no, porque acá hay una división. Esto es una división o cociente de potencia de igual base. ¿Qué se hacía? Se dejaba la misma base y ¿qué se hacía? Se restan los exponentes. Se restan los exponentes. Entonces, fíjense que la propiedad me permite trabajar con letras sin necesidad de conocer cuánto valen esas letras. Esa es la otra razón para trabajar con las propiedades. ¿Más o menos se va entendiendo? Sí. De todas maneras, esto se los voy a dejar para que lo piensen, porque la verdad que el trabajo de esta semana está, no sé si lo vieron ya, el trabajo de esta semana está sencillito y tiene más que ver con un juego, con dos juegos en realidad, más que con ejercicios. Se los voy a explicar así rapidito, así después pueden ir a hacer otra cosa. Una de las partes del trabajo práctico de hoy es un crucigrama,
¿Sí? Saben resolver crucigrama, ¿verdad? Sí. Sí. Esa es la segunda parte. Les van dando definiciones y tienen que ubicar, según sea vertical o horizontal la palabra, en el número que les corresponde. Y la primera parte tiene que ver con la resolución de potencias. Algunas aplicando propiedades y otras simplemente numéricas. ¿Sí? Yo les voy a poner en pantalla el trabajo. ¿Ya lo ven todos? Sí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo que tienen que hacer es, fíjense que abajo en las claves están los colores de acuerdo a determinados números. Dicen que tengo que pintar de oscuro, de verde oscuro el 1024, tengo que pintar de azul oscuro el 50.625, pero acá no aparece ni el 1024, ni el 50.625, aparecen el 1, el 2, el 3. ¿Por qué? Porque en el dibujo que yo voy a pintar me aparecen los números de los ejercicios. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es agarrar el primer ejercicio, o el segundo, o el que fuera. Por ejemplo, voy a agarrar el primer ejercicio. El primer ejercicio dice 2 a la 0. A ver, déjame que lo escriba. El primer ejercicio dice 2 a la 0. Dos elevado a la 0 por 2 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, 2 a la 0 por 2 al cuadrado. Escrito así, ¿qué propiedad podría usar? ¿Qué tengo ahí? Tengo una potencia de otra potencia, tengo un producto de potencias de igual base. Multiplicación de potencia. ¿Qué tengo? Producto de potencia de igual base. Producto de potencia. Bien, tengo un producto de potencias de igual base. El producto de potencias de igual base, ¿qué me decía? Que dejo la misma base, ¿y qué hago con los exponentes? Lo sumo. Lo sumo. Entonces yo voy a hacer 0 más, ¿qué exponente tiene el segundo número? Que no tiene ninguno. ¿Qué exponente le voy a poner? 1. No. El 1, bien, porque ahí entra en juego el concepto de una de las potencias especiales. Las potencias especiales decían que si un número está elevado a la 1, es el mismo número. Por eso es que no se escribe el exponente 1. ¿Sí? Más 2. Entonces, ¿qué me queda? 0 más 1 más 2 me da 2 a la 3, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Y 2 al cubo cuánto es? ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. 8. Entonces, fíjense que el valor que a mí me dio como resultado es el 8, ¿sí? Entonces, cuando yo voy ahora a la clave, digo, bueno, el resultado 8, ¿de qué color lo tengo que pintar? De azul claro, ¿está bien? Pero, Sí. ¿qué valores voy a pintar de azul claro? ¿Los 8? No, voy a pintar de azul claro todos los 1. ¿Por qué? Porque 8 es el resultado del ejercicio número 1. ¿Sí? Y en la clave a mí me dan los resultados. ¿Sí? Entonces, el resultado 8 se pinta de azul claro. Pero el resultado 8 era el resultado ¿de qué ejercicio? Del ejercicio número 1. Entonces, ¿qué voy a pintar en el dibujo de azul claro? Todos los 1. ¿Estamos de acuerdo? No los 8, los 1. Porque es el número de ejercicio que me da por resultado 8. ¿Se entiende?